Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Empezamos un nuevo encuentro de comunicación institucional y política. En esta oportunidad vamos a hablar de la comunicación gubernamental. Vamos a repasar de qué hablamos cuando hablamos de comunicación gubernamental, algunas tendencias, formas de llevar adelante y de gestionar este tipo de comunicación bien específica. Por supuesto, la comunicación gubernamental implicará la comunicación entre el gobierno o los gobiernos y los ciudadanos o los habitantes de un país. Los gobiernos van a utilizar diferentes recursos técnicos y humanos para poder desarrollar estas estrategias de gobierno que, como decíamos, estas estrategias de comunicación, perdón, de gobierno, que como decíamos en algunas clases no hace mucho tiempo, por ley prácticamente en todas partes del mundo, los gobiernos están obligados a difundir su actividad en la sociedad, y esto es esencialmente así en las democracias occidentales o en los gobiernos que se basan en un sistema democrático. Esta comunicación va a ocurrir de diferentes maneras. Algunas maneras van a ser formas institucionales u oficiales y otras serán formas no institucionales que por supuesto también existirán, como ocurre igual en una organización o en una empresa, o en cualquier caso, ¿no? En cualquier situación en la que tenemos canales institucionales de comunicación y no institucionales. Por supuesto, eh, podremos incluir dentro de las alternativas de comunicación institucional las conferencias de prensa, las informaciones que presentan voceros oficiales o autoridades directamente en actos públicos, las entrevistas que funcionarios de un gobierno den a los medios de comunicación, declaraciones oficiales en redes sociales, reuniones que mantengan funcionarios de gobierno con empresas o particulares. Veremos que algunas de estas reuniones podrán, si bien todas deberían ser públicas, deberíamos tener acceso a la información de los encuentros entre el sector privado y el sector público, y esto en la Argentina especialmente tiene que ver con la ausencia de legislación concreta que organice y que marque pautas para el lobby, que es uno de los grandes temas pendientes en las relaciones públicas, la ausencia de una ley de lobby en la Argentina, porque vuelvo un poco a esto, tendremos entonces reuniones entre cámaras empresarias o sectores empresarios y funcionarios de gobierno que serán públicas, que se difundirán a la prensa y que el público podrá saber, formará parte de la actividad oficial de los funcionarios e incluso de la actividad pública de los empresarios, pero también debemos reconocer que vamos a tener ciertas formas de ciertas reuniones que encuadrarán en formas de comunicación no institucional porque serán de tono privado o en muchos casos ocurrirán en espacios públicos, pero no se darán a conocer o se ocultarán. Eh, Esta será una de las discusiones, ¿no? Empresarios reunidos con funcionarios o cámaras reunidos o en contacto con gente de los gobiernos, pero todo esto sin que trascienda a la luz pública. Entonces habrá estrategias, en este caso formas de comunicación que serán no institucionales. Hablamos de las conferencias de prensa o de las entrevistas con medios de comunicación como opciones de comunicación institucional. Por supuesto, toda aquella comunicación que no se plantee abiertamente y que se establezca con periodistas, llamados privados, el contacto a través de otras formas de comunicación, mensajes de WhatsApp, cualquiera de esas alternativas entrarán en formas de comunicación no institucional cuando autoridades del gobierno envían información a periodistas o medios de comunicación, pero de maneras
paralelas o de maneras no oficiales. Dentro de las múltiples o los múltiples motivos por los que los gobiernos dan información y qué es lo que cuentan, aparecerán decisiones de gobierno, decisiones de gestión, temas que resultan de interés, posicionamientos frente a temas de actualidad, de coyuntura, y por supuesto los gobiernos tomarán partido, y por supuesto temas de gestión, y una cantidad de información mucho más simple, más cotidiana, que también es central y es importante, y que forma parte de la comunicación gubernamental, que será el difundir todos esos datos que le permiten a los ciudadanos mantener relaciones con esos gobiernos y con el Estado, específicamente con los distintos estados. Por ejemplo, la manera en que los ciudadanos pueden realizar trámites que le permitan moverse como ciudadanos dentro del país, de la ciudad, de la provincia en la que viven. La información tan básica como de qué manera se puede tramitar un subsidio, de qué manera se logra una documentación, por ejemplo, el documento nacional de identidad, un cambio de domicilio, de qué manera se hacen los trámites para el pago de impuestos. Entonces, los municipios, los entes gubernamentales del Estado nacional, provincial, todos van a estar en contacto con los ciudadanos para dar la información necesaria que permitirá que las personas, los habitantes de un país, puedan realizar sus actividades en relación con el Estado, como acceder a un beneficio, pagar un impuesto, estudiar, registrarse en la seguridad social. Eso, por supuesto, dependerá de cada país, cada gobierno, ¿no? Porque estamos hablando de comunicación gubernamental, pero estamos hablando de todos los organismos del gobierno. Incluso, pensemos que cuando hablamos de comunicación gubernamental, no solo hablaremos de los poderes ejecutivos, sino también del poder legislativo y el poder judicial, que forman parte del Estado y del gobierno, porque son órganos de la gestión del Estado. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces solemos asociar la idea de gobierno a los poderes ejecutivos, pero el poder legislativo también gobierna y el poder judicial es uno de los poderes del Estado y es responsable también con sus decisiones de la gestión del Estado y de la administración. Los canales para que esta comunicación ocurra serán completamente variados. Hoy en día incluiremos las redes sociales, por supuesto el contacto con el periodismo en todas sus formas, desde que existen los diarios, revistas, canales de televisión, la radiodifusión. Esas alternativas seguirán estando presentes, y estrategias publicitarias por las que los gobiernos difunden sus novedades, publicidad en vía pública, publicidad radial, televisiva, gráfica. Esto también es una forma de comunicar la acción de gobierno. Y en eventos, de la misma manera que el sector privado genera eventos, y estos eventos forman parte de las estrategias de contacto con los públicos de las empresas o de las corporaciones. Lo mismo ocurrirá también con los gobiernos, que en muchas oportunidades llevarán adelante distintos tipos de eventos artísticos, culturales, políticos, que también forman parte de sus estrategias de comunicación. Este sería un primer acercamiento a la forma o las distintas formas de formas o recursos que tendrán los gobiernos para llevar adelante su comunicación. Y entonces tenemos la definición de comunicación gubernamental y al menos ya en claro que todos los recursos y estrategias disponibles
serán aplicadas y utilizadas. La pregunta es, en todo caso, ¿cuál sería el objetivo de una comunicación gubernamental? ¿Cuál sería el objetivo de máxima y qué es lo que buscan los gobiernos en, con la decisión de llevar adelante su gestión de comunicación? Más allá de darle datos a los ciudadanos para vincularse con el gobierno, habrá un objetivo claro, que es el de generar consenso en la sociedad. Este es un concepto central en la comunicación política, lo toman varios autores. Uno de ellos es Mario Riorda, que estuvimos hace algunas clases viendo un video en el que él analiza la comunicación política actual en América Latina, especialmente en la Argentina y América Latina. Él trabaja con otros autores este objetivo máximo de la búsqueda del consenso, la construcción de lazos de confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Lo que van a buscar los gobiernos es que esa gestión política, esa gestión de la cosa pública, esa gestión del Estado, tenga consenso y aceptación por parte de la población, el mayor consenso y la mayor aceptación posible de los ciudadanos para que esas políticas se lleven adelante y se desarrollen. Así que el objetivo va a ser esa búsqueda de apoyo, consenso, acuerdo, coincidencia en la visión que tiene el gobierno y en la manera en que el gobierno en cuestión lleva adelante su gestión con ese ciudadano, ese público que está del otro lado. Lo que por supuesto tendremos que discutir y tendremos que pensar y ver y reconocer que es esta idea básica, que aunque se busque el consenso y sea el objetivo de máxima de la comunicación de un gobierno, no significa ni que se logre, ni que se mantenga, ni que se sostenga a lo largo del tiempo. La búsqueda será permanente y habrá momentos en los que ese consenso se logrará y momentos en los que no. Y por supuesto, lograr ese consenso no tendrá que ver exclusivamente con, como ocurre siempre, las estrategias de comunicación, o no será la única variable, tendrá que ver con muchos aspectos. Uno que no es menor son las políticas que lleve adelante el gobierno y la manera en que el público las interprete, y habrá otros actores de los que venimos hablando, por supuesto los medios de comunicación, la oposición, otros sectores económicos, que también tratarán de que los ciudadanos, los votantes, adhieran a sus puntos de vista en la comunicación, por ejemplo, de la oposición o de otros sectores de poder. Por ende, a la hora de tratar de captar o de lograr esa aceptación por parte del público y esa adherencia, eso es lo que buscan los gobiernos, también hay que reconocer que los gobiernos se encontrarán con competidores discursivos, con otros sectores sociales, políticos, económicos, que van a plantear sus disidencias, sus diferencias, y tratarán de que el ciudadano coincida con ellos. En definitiva, habrá lo que en enfoques como el enfoque de la agenda setting se conoce como una discusión, un debate por el control o el dominio de la agenda pública. Como venimos planteando en clases anteriores, la manera que tendrán, por supuesto, los gobiernos y los otros sectores involucrados en la vida social de conocer la impresión que tiene la sociedad sobre estas estrategias de comunicación y sobre los temas y la gestión pública y las decisiones de los gobiernos, será a partir de encuestas y mediciones, investigación cuantitativa y cualitativa sobre la sociedad, ese famoso acercamiento a la opinión pública. En definitiva, estamos hablando de trabajar la idea de cercanía, proximidad, confianza entre el gobierno
Recordemos que estamos hablando del gobierno nacional, provincial, municipal, cada gobierno y sus ciudadanos. Las estrategias serán, por supuesto, muy, muy diferentes, porque hay públicos distintos en cuanto a las características de los habitantes de un país. Hay niveles socioeconómicos diferentes, hay ideologías distintas, edades distintas. El gobierno, por ejemplo, un gobierno nacional gobierna para todos los habitantes del país, y si quiere llegar con sus mensajes a esa enormidad de público, un público absoluto, completo, el desafío será enorme en la construcción de mensajes, porque tengo universos realmente muy diferentes que se comunican o reciben la información de diferentes maneras, que le dan valor a ideas y conceptos distintos, y que valorarán formas de comunicación diferentes. Así que quizás estemos hablando acá de uno de los desafíos más grandes de la comunicación gubernamental, sobre todo en gobiernos, eh, nacionales o en gobiernos de ciudades eh, muy grandes, muy populosas, que es que el universo de público, el público de este mensaje, es un público realmente enorme. Son millones de personas, todos son ciudadanos, todos son votantes, o un número son votantes y otro número son ciudadanos, pero sea como fuere, vamos a buscar el mayor consenso posible en esa ciudadanía, y el desafío es realmente grande. Tenemos personas de distintos niveles socioeconómicos, probablemente en muchas sociedades con identidades culturales diferentes, hasta con idiomas diferentes en muchos países, con valores, formas de ver la realidad, edades, deseos, expectativas. Y veremos qué hacen, que es quizás el análisis de las estrategias de comunicación gubernamental, qué pueden hacer los gobiernos a la hora de comunicarse, y de qué manera se comunican mejor o peor con ciertos targets, a quién realmente le están hablando. En muchos casos uno de los riesgos es que le hablen a sus votantes naturales y no a todos los ciudadanos. Será un tema interesante para pensar, ¿no? Si la comunicación gubernamental, la comunicación del gobierno, pone el foco en el núcleo duro de votantes originales que permitió que un partido llegue al poder, o si tiene estrategias de comunicación que le permitan llegar con el mensaje del gobierno a quienes lo votaron, pero también a quienes no. Será uno de los grandes uno de los grandes desafíos de la estrategia de comunicación gubernamental, y también uno de los grandes temas que podemos reconocer con el análisis de las estrategias de comunicación. Probablemente, y es interesante pensarlo, los gobiernos se sientan más cómodos en esto de construir el mensaje para aquel público con el que en líneas generales coinciden, que son sus votantes o su núcleo duro de votantes. Será un desafío tratar de, el desafío más grande, dar o transmitir sus mensajes para esa gente con la que en general no tiene tanta afinidad. Así que será sin dudas uno de los temas más importantes. ¿De qué manera los gobiernos van a construir su narrativa? ¿Cómo van a presentarse? ¿De qué manera van a plantearle a la sociedad sus objetivos, sus valores, sus concepciones de qué es lo correcto y qué no, sus proyectos e ideas de por dónde la gestión pública debe avanzar y qué es lo que debe evitar? ¿De qué manera el gobierno va a presentar a los otros, o va a trabajar la idea de, o sí va a presentar, va a hablar, va a referirse? ¿De qué manera el gobierno va a hablar de los otros sectores de poder en una sociedad? Esos sectores de poder son los partidos de la oposición, son los otros votantes, los ciudadanos que no coinciden con el gobierno, son otros sectores que tienen trascendencia en la economía de cualquier nación.
sectores industriales, empresariales, dependerá sectores religiosos. En una sociedad siempre hay diversos sectores de poder que están representados de distintas maneras y el gobierno es uno que estará entre esos otros y le hablará o interpelará al ciudadano con algún relato que construye de una u otra manera a esos sectores de poder. Y este será un tema interesante para verlo. Discutiremos o podremos pensar, estamos en tiempos de discursos de odio, lo hemos hablado en algún otro encuentro, y será un tema interesante, ¿no? El gobierno construye al opositor, como un adversario, como un enemigo, como aquello que debe ser eliminado. Estamos hablando de la comunicación gubernamental, pero obviamente esta misma idea aplicará a la oposición, ¿no? Y a otros sectores. Porque en definitiva estamos hablando de cómo son presentados los otros, cómo es presentado el otro, el que no soy yo. En este caso desde el gobierno, pero es una idea válida para cualquier sector que genere comunicación. Entonces, ¿cómo son construidos los votantes, los líderes opositores, las oposiciones políticas? Será uno de los temas interesantes. ¿De qué manera el gobierno construirá mensajes universales, si es que lo lograrán los gobiernos, mensajes claros, universales, simples, que sean recordables, que identifiquen su visión de la realidad? El famoso lema o eslogan que muchas veces encontramos en la gestión pública, en el gobierno, en el municipio, en la provincia, en la ciudad o lo que fuere. Una frase que resume el espíritu de la comunicación y que, por otra parte, como con los conceptos de misión, visión y valores, si está bien construido, debería ser este eje conceptual que se baja, se deja traslucir a toda la gestión pública, a todas las áreas de gobierno. Así que la idea del lema o el mensaje claro, el mensaje ordenado, fácil de comprender, será uno de los grandes desafíos de un gobierno que pueda construir con claridad su mensaje. La gestión de la comunicación gubernamental, de la comunicación pública, colaborará con la idea o con el concepto de legitimidad asociado al ejercicio del poder. Si bien lo que le da legitimidad a un gobierno en las democracias es el voto, y vamos a decir que si un gobierno fue votado y está gestionando hasta que no haya una nueva elección, ese gobierno es legítimo y está gobernando con derecho porque fue elegido, fue votado. Mantener un alto nivel de legitimidad o poder sostener esa sensación de legitimidad en el tiempo va a facilitar esa sensación en el público, la comunicación que se establezca. Va a ayudar a que esos niveles de legitimidad se sostengan incluso a pesar de los desgastes propios de la gestión, a pesar de los problemas naturales que ocurren cuando se gestiona, y esto vale a cualquier situación en la que se gestione cualquier cosa, pero por supuesto en un gobierno, ¿no?, en el que probablemente las expectativas son altas de los ciudadanos cuando el gobierno asume, las promesas de los candidatos suelen ser también altas en la búsqueda del voto. A veces la conciencia se promete más de lo que se cree que se puede cumplir. En otros casos las promesas se creen cumplibles, pero en la gestión la realidad muestra que las situaciones no son tan sencillas y empiezan a ocurrir problemas propios de la gestión, de la vida política. Y ante todo esto aparecerán muchos desafíos que podrán ir desgastando esa aceptación de la opinión pública, ese apoyo,
ese entendimiento en la toma de decisiones por parte del gobierno, decisiones muchas veces positivas y muchas negativas, muchas que afectan a la ciudadanía de manera directa. De ahí será importante, o esto explicará por qué es tan importante, que los gobiernos colaboren desde, o tengan una estrategia de comunicación que permita colaborar con esta idea de legitimidad y evite la erosión que se da en la imagen pública del gobierno, esta baja en la confianza. Si los gobiernos toman una decisión que de alguna manera perjudican a la ciudadanía, a parte de la ciudadanía, será un desafío tratar de explicar a la ciudadanía que esta es la mejor política que puede tomarse, que no hay otra alternativa dadas las circunstancias, o que esto será para mejor de alguna manera en otro momento. Si en muchos casos esto permitirá contar con el apoyo de la ciudadanía, con la capacidad de espera, con cierto nivel de aceptación. Para lograr todo esto será importante lo que el gobierno diga con palabras, con mensajes escritos, con imágenes, con colores, con isologotipos, con marcas. Habrá miles de estrategias y con la construcción de símbolos, que será central. Mitos o símbolos que permitirán o ayudarán a comprender estos desafíos y estos problemas cotidianos a los que se enfrentan los políticos o la gestión. Muchas veces será interesante analizar la construcción mitológica de los presidentes, fundamentalmente de los presidentes o primeros ministros, ¿no? La idea del salvador, el héroe, el pacificador, el que une a la comunidad, el que se arriesga, el que hace los cambios, el que logra que todo se mantenga. Esta idea, esta construcción estereotipada, ¿no? del político, del presidente, de una figura importante, como el que dice siempre la verdad, el contemporizador. Muchos de estos personajes se superpondrán, estas construcciones narrativas se superpondrán o irán cambiando con el paso del tiempo, incluso en la misma persona a lo largo de la gestión política, ¿no? El mismo político que en algún momento podrá ser el aguerrido, el que se enfrenta a todos, el que dice las cosas por su nombre, en otro momento será el contenedor, el que dialoga, el que evita el conflicto. Será interesante ver también estos cambios que son esencialmente de narrativa, de construcción pública de la figura, por ejemplo, de un político. También puede ser de un candidato, ¿no? Pero esta idea del mito o del símbolo asociado a la figura pública, al funcionario, o asociado a toda su gestión, será uno de los temas centrales que se trabajarán con todos los recursos disponibles en la comunicación. El storytelling actual, la construcción de la retórica visual, por supuesto todos los elementos de diseño y distintos conceptos que vienen de todas las disciplinas de la comunicación. Sea como fuere, la comunicación gubernamental tendrá varios niveles sobre los que podremos detenernos. Buscará varios objetivos diferentes. Por un lado, decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Un nivel de tono más administrativo. El cumplimiento de la norma, el cumplimiento del procedimiento. El ciudadano de un país tiene que poder cumplir con lo que se espera de él, con la ley, con la norma, con los pasos que le permiten ser buen ciudadano. Los municipios, las ciudades, las provincias, el Estado Nacional contarán cómo se pagan los impuestos, cómo hay que reaccionar frente a una catástrofe, qué hacer frente a una pandemia,
cuáles son las normas vigentes, que se sanciona una nueva ley y qué hay que hacer frente a esa legislación. Así que hay un nivel de tono administrativo. Cómo, cómo se cumple un trámite online por las redes, el censo, acá en este año, ¿no? Cómo se hace el censo online. Sería, por ejemplo, un buen ejemplo de esta idea de los resultados administrativos que busca la comunicación gubernamental. El otro nivel que podremos pensar es el objetivo final de la aceptación, que la gente reconozca el objetivo final de las decisiones de la gestión, que el ciudadano pueda entender a dónde va el gobierno con sus decisiones y que cada paso de cada decisión que el gobierno toma, el público comprenda que está en el marco de ese objetivo final. Esta decisión que se está tomando, la que sea, tiene que ver con esto que está buscando el gobierno y lo hace por este objetivo final. De esa manera habrá más posibilidades de que haya un consenso y lo que el gobierno ha decidido cuente con la aprobación del ciudadano. Será central entonces que el ciudadano pueda entender el porqué de las decisiones tomadas y el objetivo final, el camino. Estamos tomando esta decisión para lograr esto. Después discutiremos si esto será creíble o no, si se sostendrá o no, pero el gobierno tendrá que tener en claro esto, ¿no? Tratar de poder decirle al público que cada decisión que se va tomando es en pos de lograr, llegar, desarmar, resolver, obtener algo. Y debería quedarle claro al ciudadano para poder coincidir y poder dar consenso y dar aceptación y legitimidad. Bien, se está tomando esta decisión, es por esto, al menos entiendo por qué es, sé hacia dónde quieren ir. Y por supuesto, y no será menor, el gobierno intentará comunicar siempre buscando que el ciudadano se sienta parte de la gestión, del momento discursivo, de la situación compartida. El desafío será que el público pueda sentirse parte del gobierno y de la gestión, lo que es un gran desafío, parte en algún nivel parte como un protagonista quizás secundario, pero esta idea de, bueno, es el gobierno de mi país, o de mi ciudad, o de mi provincia, me representa, yo formo parte de alguna manera de esto, representa al Estado y tengo coincidencias, o al menos me representa de alguna manera, a nivel simbólico. Probablemente en muchos países, en estas horas, es noticia el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido, y en muchos casos esto se logra en algunos países porque el Estado está representado por estas figuras como los reyes, que son, digamos, que no tienen que ver con el partido de gobierno, sino con esta idea de representan al Estado en un nivel superior y son el símbolo, esta idea de lo colectivo, ¿no? El gobierno, el ciudadano británico, o al menos las monarquías buscan eso, el rey es el rey de todos, independientemente de su ideología, y todo ciudadano debería identificarse con la realeza o la monarquía. Los gobiernos pueden cambiar, pero ese símbolo que es el rey le habla a todos, y el rey es un poco todos, o el rey o la reina. En las repúblicas probablemente esto sea un desafío más grande, ¿no? Porque los gobiernos duran cierto tiempo. ¿Cómo lograr esta sensación entre el Estado, el jefe de Estado, jefe de gobierno también? Los presidentes son jefe de Estado y a la vez jefe de gobierno, gobiernan y representan al Estado. ¿Cómo lograr este entrecruzamiento que le permita al ciudadano ver al gobierno y a las autoridades como, por un lado,
quienes gobiernan, pero también quienes representan al Estado. Ese respeto que se debería tener, porque el presidente, la presidenta, el presidente del país es el presidente de todo el mundo, más allá de que gobierne bien o mal. O sea, representa a la nación, representa al Estado. Será uno de los grandes desafíos, sin dudas. ¿Qué caminos tenemos para llevar adelante esto y para poder lograr estos objetivos y comunicar de manera efectiva desde el gobierno? Bueno, por supuesto, trabajar la idea del mito, trabajar la idea de lo simbólico, el gobierno como una esperanza, como una idea de futuro. Lo peor que le puede pasar a una persona, y esto tiene que ver con un ciudadano y probablemente con cualquier persona en cualquier contexto, es la pérdida de sensación o la sensación de que no hay nada que pueda mejorar. Que incluso a pesar de los problemas, del mal momento, y aunque todo parezca que va a empeorar en el próximo tiempo, tengo que seguir pensando que antes que después que antes, en algún momento hay luz, hay esperanza. La idea de la esperanza y de un proyecto a largo plazo será muy importante. Así que para esto los gobiernos van a tender a crear un mito, un objetivo general, y esta construcción narrativa, esta visión deberá trasladarse y estar en forma unificada y ordenada en toda la estrategia general de esa gestión pública o de esa comunicación gubernamental. Aquí entrará la identidad de marca, entrará las imágenes simbólicas y relatos ordenados y ordenados y coordinados. El otro desafío, los otros caminos que tendremos para lograr este éxito en la comunicación será trabajar en ser lo suficientemente clara como para que el ciudadano sepa cómo actuar, qué está pasando. Tiene que ser una comunicación que a la vez informe con claridad y eduque, en el sentido de que le tiene que permitir al ciudadano qué tiene que ocurrir, qué tiene que hacer. En todo lo que hablamos sobre comunicación de tono administrativo, el cumplimiento de la norma o los procedimientos, esto se va a volver muy importante. Si esto falla, el ciudadano se va a enfrentar a una comunicación que lo confunde, que no entiende los procedimientos, no sé cómo resolver esto. En la cotidianeidad de la relación entre gobierno, Estado y ciudadano va a haber ruido. No sé qué hay que hacer, no entiendo, no está bien comunicado, no se explicó de manera correcta. Vemos mucho de esa comunicación en América Latina, sin dudas, y en el mundo. Esto no es solamente un tema, tratamos siempre de no caer en esto de que todos los problemas nos ocurren a los latinoamericanos o en países del tercer mundo, pero es un clásico, ¿no? Bueno, ¿cómo es el censo? ¿Hasta qué momento me puedo quedar? ¿Me puedo ir el día de la votación? ¿Tengo que hacer cola? ¿No? Para la pandemia, ¿cómo hago me llaman a mí por el tema del turno de la vacunación o llamo yo? ¿Este impuesto lo pago ahora o se retrasó la fecha? ¿Cuándo cobro? O sea, estos problemas que probablemente son problemas de comunicación que terminan confundiendo a la gente. Y de la misma manera que decíamos que tiene que haber algún criterio de comunicación unificada, cuando hablamos de la gestión pública o la comunicación pública, lo que nos vamos a encontrar es que los organismos, el Estado está dividido en multiplicidad de organismos. Entonces hay una dualidad que será un gran desafío, que si bien habrá una línea, criterios de comunicación unificados, por ejemplo, para un gobierno nacional, el gobierno de un país o de una república, y tendremos que pensar en algunos criterios generales, los desafíos comunicativos, los públicos a los que apuntan distintas áreas del gobierno, implicarán o necesitarán comunicaciones independientes, con particularidades. No es lo mismo
lo que va a comunicar un ministerio que otro, secretarías, organismos descentralizados. Los desafíos son distintos. Entonces, ¿cómo encontrar el punto de equilibrio en estructuras tan enormes para que haya un enfoque comunicativo general, un criterio, un mito, un símbolo, un discurso en algún punto unificado, pero a la vez se puedan dar situaciones comunicativas puntuales y diferentes, mucho más ajustadas a las necesidades concretas de cada área? Esto es un gran desafío. Además está decirlo que si áreas concretas comunican desde una visión muy general, probablemente también fallen en sus objetivos comunicativos. Le están hablando a públicos específicos, ¿sí? Y acá los desafíos, los ministerios a públicos concretos, áreas descentralizadas, o sea, un instituto de cine y el instituto de servicios sociales, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Defensa. Son organismos públicos, pero probablemente los ciudadanos que necesitan, y los periodistas, y los públicos que necesitan información de esas áreas son realmente distintos. ¿Cómo lograr que se pueda amalgamar o llegar a un equilibrio entre esas dos estrategias de comunicación? Encontrar una estrategia general pero con sus particularidades. Esto probablemente es bastante diferente a lo que ocurre en la comunicación corporativa, en la que hay una empresa que probablemente tenga una comunicación unificada. Puede ocurrir cuando es una gran empresa con distintas marcas, ¿no? Y nos encontramos con estrategias de comunicación para productos distintos dentro de una gran corporación. En el estado de un país esto se multiplica de manera infinita, ¿no? Las subdivisiones realmente son muchas más. En el año 2009, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, planteó 3 principios básicos para una comunicación gubernamental del siglo XXI. Esos 3 principios que los hemos ido nombrando, de alguna manera han ido apareciendo en clases anteriores, tienen que ver con rendir cuentas desde el gobierno a los ciudadanos para que el ciudadano controle, facilitar el control por parte de la ciudadanía y de alguna manera aquí aparece también el periodismo, los medios de comunicación. Luego vamos a hablar del periodismo y su relación con la comunicación gubernamental, pero este será un objetivo: poder dar información transparente que le permita a ciudadanos, organizaciones del tercer sector y periodismo, prensa, controlar la gestión gubernamental, la gestión pública, favorecer desde las políticas del Estado la colaboración del ciudadano, que el ciudadano pueda de una manera más directa intervenir en políticas públicas, porque, como hemos dicho, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, pero estamos en tiempos nuevos y nos encontramos, como veníamos hablando, con eventos, con encuentros entre la autoridad, el gobierno, funcionarios y los ciudadanos, audiencias, participación, o sea, nuevas formas de participación directa entre el ciudadano y los gobiernos, que van a llevar a una idea de cogobierno, a políticas con mayor consenso, a las que se llegan a partir de estos nuevos espacios de discusión y debate que se van abriendo. Hemos repasado algunos de los conceptos centrales de la comunicación gubernamental. Nos veremos el próximo viernes y seguimos avanzando con los contenidos de esta clase de este viernes. Nos vemos, chao y tengan buen fin de semana.